Yo quiero leer desde el versículo 16 hasta el versículo 26. Y dice Pablo así. Ahora, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Pero si sois guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuál es andar en la carne? ¿Qué es andar en la carne? Dice el versículo 19. Esto son, ¿cuál? El adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, la enemistad, los pleitos, los celos, la ira, la contienda, las disensiones, las herejías, la envidia, los homicidios, las borracheras, las orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, no entrarán al reino de Dios. Uno cuando escucha eso, se desmaya ya enseguida. Dice, yo no voy a entrar al reino de Dios porque en esa lista están los homicidas, pero también están los celosos. O también están, no sé, los adúlteros y también está la ira. Entonces esa lista es muy amplia y en esa categoría estoy yo. Porque esos son los frutos de la carne. Ninguna persona puede negar que esto no ha practicado, no lo vive o no está en su ser. Amén. Porque sería contrario a eso. Ahora, pero dice en el versículo 22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Se acuerda que fe es fidelidad? Fidelidad, mansedumbre y esta última que es templanza, que también se traduce tal vez en su Biblia, dominio propio. Esa palabra dominio propio, encreteis, significa templanza. Ahora, por alguna razón, Dios permitió que Pablo ordenara esta lista de esta forma y pusiera el dominio propio último. Ahora, si ustedes recordarán, nosotros ya abordamos cada una de esas cualidades. Amén. Amor, paz, amén. Bondad, mansedumbre, templanza. Ya hemos abordado todas ellas, pero dejamos esta última que nosotros tenemos como templanza o dominio propio. Y por alguna razón Dios permitió que esta esté última en la lista. ¿Por qué? Porque esta de cierta forma abraza a todas las demás. ¿Qué tendrá que ver el dominio propio? Bueno, el dominio propio es muy importante. Si nosotros recordamos al principio de esta serie, yo les conté que estos son las manifestaciones de la carne. Amén. Todo aquel carnal manifiesta estas cosas que dice aquí la palabra: ira, celo, contienda, problemas sexuales, amén, inmundicia, amén, borracheras, disensiones, amén, enemistades, pleito. Esas son las manifestaciones de la carne. Ahora, la carne no puede producir este fruto del Espíritu.
estas características, no puede producir amor. Este amor que estuvimos viendo no puede producir paz, no puede producir gozo, no puede producir paciencia, no puede producir bondad, no puede producir fidelidad. A veces nosotros decimos, ¿por qué no es fiel? ¿Puede? ¿La carne puede? No, la carne puede producir esto, pero no puede producir esto otro. Porque para que eso ocurra es necesario tener al Espíritu Santo. Si yo no tengo el Espíritu Santo, yo no puedo estar hablando de estas características. Porque Pablo le está hablando a los Gálatas, amén, y le está diciendo, miren el contraste. Miren las personas carnales y miren las personas que tienen el Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona es regenerada, cuando una persona es alcanzada por el Evangelio de la gracia, algo ocurre. Dios no te salva y te deja ahí. Y dice, bueno, ya soy salvo. Por eso muchas veces la gente, nosotros escuchamos por ahí que alguien dice, bueno, yo soy salvo porque creo en Jesús. Yo no soy salvo porque creo en Jesús, yo soy salvo porque le creo a Jesús. Y uno dice, bueno, yo soy salvo porque yo creo en Jesús, pero nosotros podemos ver las obras de la carne. Y no podemos ver las obras de la manifestación del Espíritu en la vida de esta persona. Entonces es contradictorio, porque esto no suena como dice la palabra de Dios. Ahora nosotros tenemos que entender, como dice en Génesis, que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, nos creó a la imagen de Dios. Y Adán y Eva, ellos tenían comunión con Dios, estaban en paz con Dios, tenían relación con Dios. Ellos vivían en la plenitud de Dios. Ellos disfrutaban del Señor, amén. Pero recuerden que Dios no tiene relación con el pecado, porque Él es santo, totalmente apartado, diferente, distinto. Y en el momento en que Adán y Eva pecaron, el hombre murió, su relación con Dios murió, y el hombre empezó a pecar, empezó a vivir fuera de la voluntad de Dios, empezó a vivir bajo sus normas, bajo sus reglas, donde no hay Dios y hago lo que quiero. Pero las obras de la carne son ¿qué? Muerte, dice la palabra. Y cuando Pablo le escribe a los Gálatas, les escribe maravillado, no por su espiritualidad. Pablo dice, yo estoy maravillado de cómo se han apartado del evangelio de la gracia. Este evangelio que los ha salvado, que los ha hecho hijos de Dios, para vivir en la carne. Ahora, fíjese el contexto. Pablo le dice, ustedes fueron salvados. Bueno, el tema es que yo quiero ser salvo, pero quiero vivir como vivía antes. Por eso muchas veces, lamentablemente, muchas iglesias son un disfraz. Porque yo tengo el deseo de popularidad, el deseo de liderazgo, el deseo de que la gente me obedezca, el deseo de manipular a la gente. Entonces monto una falsa iglesia con apariencia de piedad. Como decía el Señor, son falsos.
Son lobos rapaces, se visten de ovejas y te hablan tergiversando la palabra de Dios, engañándote, diciéndote, tú te mereces mucho más, tú tienes que salir de ahí, tú tienes que lograr esto, porque Dios quiere lo mejor para tu vida, tú tienes que ser muy próspero, ven y haz esto, haz aquello y vas a prosperar y todo te va a ir bien y serás cabeza y no serás cola y serás un rico millonario y todo estará de manera exitosa. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Eso no es la palabra de Dios. Porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios tenemos que leer todo el consejo de Dios. Yo no puedo tomar un versículo, sacarlo de su contexto para inventar un pretexto. Por eso nosotros, los predicadores, debemos estudiar, debemos capacitarnos. Debemos ser examinados, debemos ir a retiros, debemos ir a conferencias, debemos estar estudiando constantemente para predicar fielmente la palabra del Señor. Ahora Pablo dice, ¿cómo ustedes se han apartado del Evangelio siguiendo ¿qué? Una doctrina diferente? Ahí venían algunos que los querían arrastrar a una manera de salvación diferente, a una manera de vivir la vida de otra manera, distinta. Tú no necesitas ir tanto a la iglesia, tú no necesitas comprometerte tanto, todos somos el templo de Dios, porque la Biblia dice que somos el templo de Dios, ¿o no? Entonces yo puedo tener mi iglesia en mi propia casa, soy yo mismo la iglesia. Hermano, la palabra de Dios no se contradice. Entonces nosotros tenemos que ver qué está queriendo enseñar las Escrituras. Amén. Entonces Pablo dice, yo me maravillo, oh Gálatas insensatos. ¿Quién los ha fascinado a no obedecer la verdad de Dios? Ahora, la carne siempre va a ser carne, hermano. Uno se puede disfrazar de piedad, pero al final, detrás de eso, hay un disfraz. Y acá es donde empieza mi mensaje. Esta fue una introducción simplemente. Pero hay un disfraz, amén, un disfraz. Mire que escuché tantos predicadores ayer que estoy recontra lleno de tanta palabra, así que tengo como para, no sé si 6 horas, pero para 3 fácil. Y estos falsos, amén, son simplemente apariencias para engañar. Y Pablo le habla de los frutos, de la evidencia, lo mismo que nos había dicho el Señor en Mateo 7, por los frutos los conoceréis. ¿Cuáles son esos frutos? Los frutos de la carne son estos, son pleitos. ¿Usted conoce a alguien que hable del Señor pero se pelea con su iglesia donde se congrega, o habla mal de su iglesia, o pelea con otro hermano? Ah, no, pero puede tener razón. No, porque eso no proviene del Espíritu. El Espíritu, ¿qué dice? ¿Qué es? Paz, amor, paciencia. No, lo que pasa es que ahí donde tú vas son todos religiosos. Bueno, ¿qué dice la Biblia aquí? Paciencia. ¿Estás teniendo paciencia? No, tú tienes que hacer esto. Ven conmigo. Eso no será pleito, contienda, habladurías, chismes por atrás, hablar mal de una persona mientras no está presente. ¿Qué será eso? Eso es de Dios. Dios me mostró. Hermano, no. Porque la Biblia es clara. Entonces yo caigo muchas veces preso de los falsos. ¿Por qué? Por la ignorancia. No te dejes engañar. Pablo le dice, oh insensatos, ¿cómo van a ser arrastrados por estos falsos? Los que son de la carne
Carnes son, amén. Ahora mire lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 4. Versículo 5 vamos a leer. Vamos a leer desde el 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, amén. ¿Qué significa esto? Que somos justificados, amén. Ahora, si yo fui salvado por el Señor, ya soy justificado, amén, soy perdonado, entro en una relación con Dios. ¿Para qué? Porque yo no ando, dice, amén, que no andamos conforme que a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque ahora tengo el Espíritu en mi vida. Entonces, si yo fui salvo, es porque el Espíritu Santo entró a morar en mi vida. Y si entró a morar en mi vida, algo va a empezar a ocurrir. Lo que dice Pablo aquí. Esta batalla, esta lucha. Yo antes no podía luchar contra la carne porque yo era vencido por la carne. Yo era esclavo del pecado. Yo era arrastrado por el pecado. Yo no podía hacer otra cosa que no sea pecar, porque es lo único que yo sé hacer, pecar. Pero ahora de repente el Señor entra en mi vida, una nueva naturaleza, me regenera y no me abandona ahí, sino que pone su espíritu para algo. Ah, no, yo estoy lleno del Espíritu. Estoy lleno del Espíritu porque Dios me está diciendo que te diga. No, mi hermano, tengo el Espíritu para ser. ¿Se acuerda Génesis? Dios nos creó a la imagen de Dios. Yo perdí esa imagen, morí, pecado, muerte, destrucción total, infierno. Dios viene, intercede, Él me salva, me da vida y pone su espíritu, Gálatas 8:29, para hacerme ahora a la imagen de su Hijo. Yo tengo el Espíritu Santo para hablar en lengua. No, yo tengo el Espíritu Santo para ser como Cristo. Yo tengo el Espíritu Santo para caminar como Cristo. No, yo tengo el Espíritu Santo para adivinar, para predecir el futuro, para ser prosperado, para soltar palabras de prosperidad. No, mi hermano, yo tengo el Espíritu para luchar contra el viejo Gastón que está todavía ahí, que no se fue, porque yo fui regenerado internamente, pero el pecado sigue morando en mi vida. El cuerpo de pecado está ahí cargado en mí. Y yo ahora tengo una nueva naturaleza, y dice Pablo, ahora hay que vivir en el Espíritu. Dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. Amén. Los que viven en la carne van a morir. Pero el ocuparse del Espíritu, los que están ocupándose del Espíritu, es vida y paz. Por cuando los designios de la carne son enemistad contra Dios. Amén. Los que viven en la carne son enemigos de Dios. Por eso Dios nos tiene que regenerar. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, no van a entrar al cielo. Versículo 9, más vosotros, ustedes, todos los que están escuchando, los que son del Señor, ¿qué dice? No viviréis. Algún día no viviréis según la carne. ¿Dice eso? ¿Qué dice? Lea conmigo, vamos. No vivís, diga conmigo, vivís. Vivís, el verbo presente, activo, indicativo. No vivís. No, viviré. O viví. No vivís.
Presente activo, verbo presente activo. No vivís según la carne. ¿Ok? Muy fácil, pastor. Clarísimo. Más claro, echarle agua. Ahora la pregunta es, pero eso no ocurre en mi vida. Porque muchas veces yo me siento identificado con esos frutos de la carne. Yo practico esos frutos de la carne. Pero ¿qué está ocurriendo? Hay una batalla, hay algo que está ocurriendo en mi interior. Ahora, si nosotros somos salvos, eso está ocurriendo en mi interior. Amén. Y si eso está ocurriendo en mi interior, dice Romanos 8:13, porque si vivieses, volvemos de vuelta al verbo presente. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu. De vuelta, ¿cuántos verbos que hay acá? Hacéis morir. ¿Qué me está diciendo? Que si tengo el Espíritu va a hacer morir mi carne. ¿Dice eso? ¿Dice que el Espíritu va a hacer morir mi carne? ¿O dice que con el Espíritu hace? Hay una frase que yo quiero que podamos leer, si la tenemos ahí. ¿Está esa frase? No aparece la frase. Haced. Ahí. Dice, la búsqueda de la santidad es una actividad que conjunta. Ustedes van a hacer morir la carne. ¿Cómo? Con el Espíritu. Esto se conoce como sinergismo en teología. Son dos fuerzas trabajando juntas. La búsqueda de la santidad es una actividad conjunta entre Dios y el creyente. Nadie puede lograr medida alguna de santidad si Dios no obra en su vida. Ahora, si yo no soy salvo, yo no puedo hablar de santidad. Puedo hablar de cambios temporales, de esfuerzos humanos y apariencias. Pero si realmente Dios me salvó y realmente Dios mora en mi interior, dice. Pero de alguna manera la santidad no es posible si el creyente no se esfuerza. Si yo ahora tengo el Espíritu, debo trabajar en este sinergismo y debo someterme al Espíritu, sé lleno, ¿se acuerdan? Sé lleno del Espíritu, ¿para qué? Para poder ser prosperado, para tener dones y talentos y ser una eminencia extraordinaria. O para trabajar en este sinergismo. Ahora, ¿por qué tengo que trabajar en este sinergismo? Hermano, porque si yo no mato el pecado me va a matar a mí. Recuerda siempre eso. Si yo no mato mi pecado, el pecado me va a matar a mí. Yo tengo una responsabilidad como cristiano y es vivir para el Señor la vida que el Señor diseñó para mí. Bueno, si la diseñó el Señor, que me la dé y listo, y ya está. No. El Señor quiere que yo participe.
La santificación es un sinergismo, es una participación que el Señor quiere que yo active. El Espíritu Santo no hará todo el trabajo. ¿Y qué pasa si no hago el trabajo? ¿Qué le sucede a los rebeldes? O por las buenas o por las malas, o por barco o por pez, pero ir, vas a ir. Entonces es un momento, tal vez hoy, decisivo en esta mañana, de empezar a tomar en serio tu vida espiritual. Es que bueno, yo vengo a escuchar y que a ver si Dios me bendice. No, mi hermano. Es momento de que tú pares y empieces a analizar cómo está tu vida espiritual. Por eso la palabra de Dios habla de esta acción del hombre, como leíamos recién en Romanos 8, haced morir. O como dice en Romanos 13, 14, no provean para la carne, amén, sino que nos vistamos del Señor Jesucristo. O como dice en Gálatas 5:16, andad y no satisfagas los deseos de la carne. O como dice Efesios 4, dice, vestíos del nuevo hombre. Yo tengo que vestirme de este nuevo hombre para poder empezar a trabajar en este sinergismo. Hermano, yo no voy a poder frenar la carne. Escuche, porque aquí es algo muy interesante en esto. Yo no voy a poder frenar la carne, el adulterio, la fornicación, los celos, la ira, las borracheras, si no hay dominio propio. Esta cualidad del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo me va a empoderar a mí. Eso que está, esa palabra tan empoderamiento, ¿no? Que es peligroso hablar de empoderamiento. Pero en realidad el Espíritu Santo me empodera para que yo pueda hacer frente a lo que viene, a lo que tengo que lograr, a lo que tengo que hacer. Y ahora le paso a explicar un poquito más. El Espíritu Santo me empodera para darme la capacidad de controlar mis pensamientos, mis emociones y mis acciones. El Espíritu Santo me empodera, me capacita para poder tener control de mis pensamientos, de mis emociones y de mis acciones. Yo necesito un freno, mi hermano, porque el remanente de mi pecado es muy fuerte. Nosotros tenemos pasión por el pecado. Ay, mi pastor, no me gusta pecar. No, a nosotros nos gusta el pecado. Hay pecados que son muy fuertes, hay una gran pasión por el pecado. Es muy grande, es muy fuerte ese pecado. Amén. Pero el Espíritu tiene más poder, sí. Pero la palabra dice que el Espíritu no lo va a vencer, sino que me va a empoderar. Amén. Si yo soy un creyente, tengo una nueva vida, ahora debo pelear con esta vieja vida. Pero nunca voy a poder vencer separado del Señor. Esta santificación que se conoce en teología como la santificación progresiva no ocurre de la noche a la mañana, mi hermano. Ahora, ¿cómo ocurre? Y acá es donde mi clímax de mi mensaje quiero llegar.
Porque ya estuvimos viendo las características de los frutos de la carne, las características del fruto del espíritu. Ya estuvimos viendo si uno es carnal no puede ser espiritual, pero si uno es regenerado por el Señor, tiene el espíritu y está siendo empoderado para pelear contra el pecado, el viejo hombre. Pero ¿cómo? Yo cuando pensaba en esto, porque ayer justamente cuando vimos todo este cronograma de la santidad y todo lo que vimos, yo digo, si me hubiesen invitado a mí, yo aplicaba esto. Por eso cuando yo pensaba en el mensaje y Dios me iba guiando justamente sobre este asunto, y pastor, ¿y cómo lo guía el Señor? A través de su palabra, amén. Cuando leemos la palabra. Y venía algo a mi mente, amén, porque tiene una comparación muy práctica de la vida diaria. Recuerden que el Señor muchas veces habló de estas comparaciones de el sembrador, del labrador, de las ovejas, del pastor y así sucesivamente. Para que nosotros tengamos una imagen visual de lo que estamos hablando, de lo que estamos para comprender mejor el tema. Y para eso debemos ir a Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 25. ¿Se acuerdan que hablamos de luchar, de la lucha contra el viejo hombre? Entonces Pablo dice, todo aquel que lucha, ahora, nadie, escuche, ninguna persona en lo espiritual puede luchar si no tiene el Espíritu Santo. Ahora, pues si tiene el Espíritu Santo, tiene que luchar constantemente. Entonces Pablo aquí utiliza esta comparación y dice, todo aquel que lucha, ¿de qué él hablaba? ¿Qué tipo de lucha hablaba él? De los luchadores de las Olimpiadas. Esos luchadores que peleaban a fuerza para vencer su oponente. Entonces Pablo dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero ustedes, nosotros, una incorruptible. Ahora, desmenucemos esto. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Y ¿sabe qué, mi hermano? Cuando yo leía esto, me venían muchas cosas a la mente. Y Pablo dice, todo aquel que lucha se abstiene. Esa palabra, abstenerse, amén, significa dominio propio, significa autocontrol, significa negarse, reprimirse. Ahora, ¿de qué se está reprimiendo este luchador? Vamos al luchador. ¿De qué se está reprimiendo este luchador? Recuerden que él, su lucha no es con lo que él se abstiene. Su lucha es su oponente, el obstáculo a vencer. ¿Está acá conmigo? Entonces dice que este luchador se abstiene. ¿Qué significa esa palabra abstenerse? Significa negarse, significa reprimir un montón de cosas. Significa prepararse, disciplinarse. Ahora, ¿de qué se tiene que abstener este luchador? Y hermano, si él va a competir, él mira cómo es su oponente.
Si alguien conoce un poco de deporte, si alguien conoce un poco de boxeo tal vez, que es una lucha, hermano, usted no puede subirse a un cuadrilátero si usted pesa 60 kilos y su oponente pesa 100 kilos. ¿Sabe por qué no puede? Porque la pegada de ese que tiene 100 kilos le puede arrancar la cabeza. Y usted simplemente le va a hacer tin, 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 en la panza. No le va a hacer absolutamente nada. Pero si mi oponente es de 100 kilos y yo tengo 60 o 80 kilos, ¿qué tengo que hacer? ¿Ir a pelear? O la Biblia dice, vestíos. Pónganse la armadura. Fortalezcanse. A la fe añadid. Ejercitaos en la piedad. Wow. Un ejercicio. Yo hace 5 años atrás, yo pesaba 120 kilos. Estaba rodeado de mucha gente que me hacía mucho dolor de cabeza por eso. Espero no llegar nunca más a ese peso. Pesaba 120 kilos y en un momento dije, ¿sabe cómo hice clic? Un día me estaba atando la zapatilla y la panza no me dejaba respirar. Y yo dije, no puedo seguir así. Tengo que hacer algo. Me acuerdo que me anoté para ir al gimnasio y a mí me decían OJ, yo no servía para ningún deporte. Nunca en mi vida había hecho nada, ningún tipo de deporte. Me acuerdo que cuando empecé a ir al gimnasio, me acuerdo que todo lo que hacía me costaba. Quería rendirme, quería irme, no me gustaba, era algo que era contrario a mí. Yo no sabía de máquinas, yo no sabía de mancuernas, ni de pesos, ni de nada por el estilo. Yo lo único que sabía era de comer y comer y comer. Y me acuerdo que mientras estaba ahí, el profe me decía, te tenés que cuidar. Te tenés que preparar, te tenés que abstener. ¿De qué? Y de las medialunas, de la pizza, de las empanadas, de las tortas, de los bizcochitos, de eso. De todo me tengo que abstener. Y yo me acuerdo que las primeras semanas, los primeros meses, yo me subía a la balanza y en vez de pesar 119, pesaba 120, 121, no retrocedía. Aumentaba. Y me desanimaba, y me desanimaba, y me desanimaba. Pero me acuerdo que algo dentro mío me decía, tenés que perseverar. La vida del cristiano es perseverar en todos los ámbitos. No puedes empezar un libro y dejarlo a la mitad porque te aburrió. Terminalo. No puedes empezar con el curso de cerámica y dejarlo. No podés comprarte el monopatín y no fuiste nunca a andar en Rolex. No, tenés que, lo que empezá y seguí. Porque somos tan débiles, somos tan flojos. Así la humanidad. Por eso la gente se casa, a los 3 meses se aburre, ya está. Tengo hijos, después ya no los quiero más los hijos. Y me acuerdo que seguí, persistí. Y al otro día ya me levanté y pesaba 100 kilos. ¡No! Pasaron meses, años. Y yo recuerdo mi progreso. Pasé de 120, me acuerdo a 115, 110, 105. De 105 pasé a 110. De vuelta. Y reorganizar de vuelta y hacer todo bien de nuevo. Y llegaba a pesar 100 y crucé la barrera y estaba feliz y pesaba 95 y llegué a 95 y de 95 pasé a 100. Y así sucesivamente.
Hoy peso casi 80 kilos. Bajé 40 kilos, mi hermano. Y aprendí un montón de cosas en ese camino de 5 años. Y por eso cuando leía esto, me di cuenta de algo. Me di cuenta de la relación que tenía esto con lo que Pablo estaba hablando aquí. Recuerdo que en una oportunidad se acercó un muchacho y me dijo, ¿quieres entrenar en el levantamiento de pesas? Y yo le dije, pero yo no puedo, yo nunca en mi vida levanté ni me levanté de la cama a la mañana. Y me dijo, pero inténtalo. Yo me acuerdo que agarraba una pesita y levantaba así, levantaba 60 kilos y me desmayaba. Y me dijo, esto es a base de entrenamiento y de buena alimentación. Hermano, ¿sabe usted cómo crece un músculo? Un músculo no crece por ir al gimnasio. Bueno, un músculo crece por buena alimentación. Si usted come bien, el músculo tampoco crece. El músculo crece en un sinergismo. El músculo necesita proteína y entrenamiento. Si yo como comida chatarra y entreno, no me sirve de nada. ¿Se entiende? Entonces yo empecé a combinar esas dos cosas y de repente mi fuerza empezó a cambiar. Hasta que llegué a levantar más de 200 kilos. Pero a base de entrenamiento y de esfuerzo y de disciplina. Ahora, cuando Pablo dice, escuche esto, este luchador se abstiene. ¿Para qué? Se prepara ¿para qué? Para recibir la corona, una victoria. Ahora nosotros no también no queremos ganar. No queremos ganar en nuestra vida espiritual. Entonces, ¿cómo puedo yo ganar a ese pecado que pesa 100 kilos y yo peso 80? ¿Qué necesito? Entrenar. Ejercitarme. Ejercitarme en la piedad. Porque yo no lo voy a poder, si no lo puedo vencer, ¿qué me está queriendo decir? Ese viene, me agarra y me tira al piso y me vence. ¿Qué me está diciendo? Yo nunca voy a vencer el pecado. Me hacía acordar a mí cuando yo le decía a mi compañero Tato, yo decía, nunca voy a levantar esa barra. Nunca, nunca. Y él me decía, Gastón, confía, ten fe, ejercitate. Pero no pasa nada, no puedo moverla, ejercitate. Y acá está la clave. Porque fíjate bien, Pablo dice en el versículo 26, así que yo, dice Pablo. Mire Pablo cómo observaba a estos luchadores. De esta manera corro, de esta manera yo me preparo, de esta manera me ejercito. No como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, maestro, yo mismo venga a ser eliminado. Pero ahora fíjese bien, si nosotros vamos a Gálatas, a nuestro pasaje, y con esto voy a ir terminando. Si usted va a Gálatas capítulo 6, ¿lo tiene? En el versículo 7 de Gálatas 6, 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Siembra, cosecha. Yo no puedo cosechar una victoria si no siembro. Así que hermano, preparen sus billeteras. No, mentira. Usted no puede cosechar victoria si usted no está trabajando.
Si veo que es muy grande, el trabajo tiene que ser ¿cómo? Más grande todavía. Porque no es lo mismo que mi oponente tenga 100 kilos y yo tenga 95. Falta poco. Pero no es lo mismo si yo tengo 70 kilos y mi oponente tiene 100 kilos. Tengo que llegar a 100 kilos para tener la misma fuerza y tener mayor capacidad que él para poder vencerlo. Porque esto yo no lo voy a vencer con que me vaya a dormir y le diga a Dios, Señor, quiero vencerlo. Acuérdese, el Espíritu Santo no va a hacer cosas que debemos hacer juntos, Gastón. Bueno, entonces, ¿cómo venzo esta área en mi vida? ¿Cómo venzo los celos? ¿Cómo venzo la lujuria? ¿Cómo venzo estos remanentes pecaminosos que quedan en mi vida? Mira, hay algo que yo quería decirte. Cuerpo a tierra. Empezá a hacer flexiones, mi amigo, espiritualmente. Empezá a ejercitarte espiritualmente. Por eso dice que lo que siembra uno cosecha. Si yo estoy en la carne, voy a cosechar cosas carnales. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y acá está la clave. Versículo 9. ¿Qué dice? No te canses. ¿Qué me separa a mí de la victoria? Que me canso, que no persevero, que no me quiero fortalecer. Hermano, siempre estuvimos creídos que el pecado se vencía porque Dios lo vence por mí. Pero en esta santificación progresiva está hablando de un hombre que va creciendo en la fe. Yo recuerdo en mis comienzos, cuando el Señor llegó a mi vida, cualquier cosa me quebraba. Yo era más débil que una hoja de papel, mi hermano. Alguien me miraba con cara mala y yo ya estoy herido. Me quiero ir al mundo a pecar. Estoy vencido, ya está. Me destruyeron, me hirieron, me miraron mal, me dijeron tal cosa, esto, aquello, lo otro, no me sale, no funciona, no lo logro, no se convierte. Todo me vencía. Yo era como, no sé, un luchador novato cuando recién entra. Cualquiera, el que tenía una semana más que yo, me vencía. Cualquier cosa me vencía. Pero hoy miro hacia atrás y veo que esas cosas no me vencen. Veo que tengo desafíos mucho más grandes, tal vez. Pero ya estoy cerca de ese peso. Ya les peleo y lucho contra ellos. A veces ganan ellos. A veces gano yo. Pero ¿sabe lo que voy a seguir haciendo? Seguir ejercitándome. Porque quiero golpearlo tanto, 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 que cada vez que se pare, vencerlo, 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 vencerlo. Y que cada vez me cueste menos vencerlo. Porque golpeo mi cuerpo y lo entreno para la gloria del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por eso ayer fuimos a la conferencia. Por eso no hay un día en mi vida que no esté estudiando la palabra, que no esté orando, que no esté escuchando prédicas, que no esté meditando las cosas del Señor todos los días, todos los días. ¿Se dan cuenta?
porque necesito seguir progresando. Necesito seguir avanzando. Pero esto no va a ocurrir, hermano, de brazos cruzados. Yo necesito mantenerme. Necesito golpear mi cuerpo. Y sabe, hermano, ayer sí que lo golpeé. Cuando llegamos nos esperaban con unos cafés, con unas 3 medialunas así de grandes, donde vi a mis compañeros devorárselas. Y yo le dije el café solo. Antes no dejaba pasar esas medialunas. Me comía las 3 mías y le mangueaba alguna a otro. Pero hoy no me cuesta. Es fácil para mí. Pastor, ¿por qué le es fácil? Porque me he ejercitado, porque he entrenado, porque me he esforzado y no me he rendido. Hermano, no te rindas. Si venís tumbado porque el pecado te dio una paliza, este lunes agarrá todas las herramientas de entrenamiento. Agarrá el peso pesado, amén. Y empezá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A entrenarte, a entrenarte, a entrenarte. Que tu mente sea cautiva. Yo antes recordaba que me costaba pensar en el Señor. Me costaba pensar en la santidad. Mi vida era pensar en el pecado. Yo vivía pensando en el pecado todo el tiempo. Todo lo que yo pensaba, respiraba, comía, olía, hablaba, todo era pecado. Hoy ya no es así. Porque hubo un ejercicio. El otro día miraba a mi profesor del gimnasio, hace poco se fue a competir a Las Vegas. Tuvo 1 año y medio preparándose para ese torneo. Fue, compitió por primera vez en la vida y ganó. Pero eso no es lo interesante. Cuando volvió, ¿sabe lo que estaba haciendo? Entrenando nuevamente. Fue así, pará. Comete un combo. Aflojá. No puedo. Tengo un estilo de vida. ¿Se entiende? Ejercitate, mi hermano. Esforzate. Si el Espíritu está contigo, Él te empodera. Él es tu personal trainer. Está contigo. Escúchalo a través de su palabra. Cuando dice de temprano te buscaré. El Señor está ahí. Nos vamos arriba a trotar un ratito, a entrenarnos. Oh, Señor, la cama me llama. El gigante este me está envolviendo con sus mantos y sus almohadas cómodas y no me deja salir. ¿Sabe lo que yo he visto en el gimnasio, hermano? ¿Y por qué soy repetitivo con esto? Porque hay algo que a mí me maravilla del gimnasio. Me maravilla y me molesta. Que en esta fecha está repleto el gimnasio, lleno.
Creo que en este momento somos 300, me parece. A veces no tenés que sacar número para agarrar una máquina. Vamos. Pero andá en junio, andá en mayo. 5 somos. ¿Sabe cuándo empieza el auge? Siempre ya nosotros estamos acostumbrados, nos reímos entre los 5 porque siempre decimos lo mismo. Uy, ya viene la primavera. Va el hombre así y dice, no, yo quiero llegar a Mar del Plata así. Y yo me río y digo, dentro mío digo, dale, sí. Inténtalo. Al mes no viene más. Porque no había resultado. Eso iba a pasar con 5 años de entrenamiento. No quiero pagar el precio. Hermano, ayer algo que hablaban los pastores es, vos no podés tomar atajos. La santificación progresiva, no hay atajo. Pastor, ¿me ora para vencer mi pecado? Ja, ja, ja. No hay atajo. ¿Quiere vencer el pecado? Ejercítese, mi hermano. Vaya. Practique la piedad. Entrene duro. Someta su carne al intenso trabajo. Disciplínese. Absténgase. Haga ayuno. Que creo que hay unos cuantos que estaría bien hacer ayuno. Ay, pastor, yo no puedo. Sí puede. Empiece por 3 horitas, 4 horitas, 5 horitas, 6 horitas. Y venga y dígame, pastor, ¿sabe qué? Hago ayuno desde las 6 de la tarde hasta el otro día, al mediodía. Y vamos a ser amigos. Sacrificio. Queremos que la vida espiritual, queremos que nos vaya bien sin hacer nada. Y no funciona así.